Bendiciones, bendiciones. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Y el día de hoy tenemos una enseñanza tremenda, impresionante, que te va a mover el tapete. Quiero orar para que Dios tome el control del día de hoy. Padre bendito, mi Rey, mi Dios, mi Padre eterno, nuestro guardador, yo te pido en este momento que estés en medio de nosotros, que esta palabra que sale de la boca de tu siervo esté de acuerdo con tus pensamientos, con tus planes y propósitos para cada quien. Tú dices en tu palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Déjame hablar esto para que sus ojos espirituales sean abiertos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero comentarte que en la enseñanza del día de hoy se llama La maldición de la hechicería. Te quiero pedir un favor. Esto se va a subir a YouTube. Dale clic a la campanita en la notificación para que te puedan llegar todas las demás enseñanzas. Estamos subiendo y vamos a subir alrededor de 100 enseñanzas de diferentes áreas de evangelismo, de edificación, de guerra espiritual. Entonces es muy importante. Me da mucho gusto que la gente se vaya conectando porque me han estado hablando, sobre todo del norte, personas que les hacen conjuros, hechizos, que tienen problemas en su trabajo. Entonces, por eso vamos a hablar el día de hoy de la maldición de la hechicería. Quiero que pongas mucha atención. Y en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu maligno sea puesto en confusión y que seamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué es una maldición? ¿Cómo se percibe una maldición? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo hace su entrada, el por qué tiene derechos y muchas cosas? Vamos a hablar posiblemente de algunos síntomas. Mira, una maldición se percibe como una carga espiritual. He estado hablando de los cargados y cansados, pero hoy quiero enfocarme hacia esas personas que me hablan, por las que he estado orando. Acabo de orar hace unos minutos por una persona. De igual manera, he estado en diferentes ciudades, países, orando por gente que tiene cargas espirituales y que le afectan el alma y que se ven confundidos, entran en una turbación, en una acechanza del enemigo, en un cansancio, miedo, temor, terror, incluso hasta en enfermedades. Se sienten mal, se decaen, entran en depresión. Y cuando nosotros vemos esto, el ejemplo que tenemos más claro en la palabra de Dios está en Deuteronomio 28. No voy a estudiar todo el capítulo, puesto que nos llevaría toda la enseñanza entrar en este capítulo y no veríamos el enfoque de lo que es la maldición de la hechicería en sí. Pero tratando de sintetizar lo que es Deuteronomio 28, nos habla de las maldiciones y las bendiciones. Las maldiciones, la palabra es barak. De ahí viene Baruch, Baruch Abba, Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nos habla de las maldiciones. Las maldiciones es quitar la cobertura. Es cuando la gente se aleja, cuando la gente se separa de Dios, cuando la gente es afectada, cuando hay un derecho legal y entonces esto ocurre. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18. Dice, si oyeras atentamente, o sea, si oyes estas palabras, las pones, o estos mandamientos y decretos, y los pones por obra, dice, a la verdad, si oyes atentamente, guardas y sigues. Esto es lo que quiere decir en una traducción desde un punto de vista original. Dice,
te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, lluvia y bendecirá la obra de tus manos. Lo que Dios quiere es que tú tengas bendición, que tus manos produzcan, que tu tierra sea una tierra de bendición. Y una cosa adicional a todo esto, nos dice que abre su buen tesoro del cielo. O sea, el cielo es abierto como un tesoro para nosotros. Mucha gente le va mal, mucha gente tiene problemas, mucha gente se le cierra el cielo, mucha gente tiene angustia, mucha gente tiene problemas. Y no sabe ni por qué. ¡Pastor, no puedo! ¿Por qué? Porque se les cierra el cielo. Dice la palabra de Dios que te abrirá el buen tesoro del cielo para bendecir la obra de tus manos. Y cuando bendice la obra de tus manos, quiere decir que todo lo que hagas te va a ir bien, te va a salir bien. Pero también dice, habla y dice que te pondrá por cabeza y no por cola, si obedecieras. Te va a poner en un lugar de autoridad, que este es el plan divino de parte de Dios, que tú tengas un lugar de autoridad. Ahora, otra de las cosas, en el mismo Deuteronomio 28, 15 dice que las maldiciones te alcanzarán. Fíjate, muchas veces las maldiciones te van a alcanzar. Dice que te van a perseguir, se van a apresurar y se van a apoderar. Se van a apoderar. Ahora, la palabra, si oyeres, cuando hablamos de bendiciones, si oyeres es im shama baraj. Im quiere decir si oyes atentamente y pones por obra. Pero cuando habla de maldiciones, habla de arar. Y a mí me llama la atención porque no es cualquier maldición. Habla de maldiciones severas. La desobediencia trae maldiciones y trae maldiciones severas. Dice, y te alcanzarán, que se van a apoderar, se van a apresurar y te van a jalar. Las maldiciones te van a jalar y te van a llevar cautivo. Entras en un nivel de cautividad. Y dice, los cielos sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra debajo de ti será de hierro. Quiere decir que la tierra va a ser errada, que lo que vas a hacer te va a aprisionar y vas a errar el camino. Pero cuando dice que los cielos sobre tu cabeza serán de bronce, quiere decir que tanto en el cielo como en la tierra vas a estar en medio de grilletes. Esto es tremendo. Por eso es importante que oigas, es importante que sigas la palabra de Dios. Es importante. Ahora, muchas veces la gente me pregunta y me dice, bueno, pastor, pero ¿será que Dios nos manda las maldiciones? Fíjate, no dice yo te mandaré estas maldiciones, sino las maldiciones vendrán sobre ti, vendrán sobre ti. Dios quiere que nos vaya bien. Dice en Jeremías 29, 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. No engaños proféticos, que tuve este sueño, que vas con adivinos, o tuve este sueño, tengo miedo, me está pasando esto, se me murió el perrito. Tienes infinidad de cosas, angustias, cargas que te pesan, que te acechan, que turban, que cansan tu mente, que traen enfermedades. Esto es terrible. Hoy se utilizan en este tiempo amarres, conjuros, hechizos, comida. Hay gente que te manda comida. Mire, vecinita, le traje esta comida. Mire, yernito, le traje esto, ¿verdad? Y santo Dios. Escupen, echan maldición sobre comida. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces tú vas y compras en la carnicería y atrás de la carnicería tienen un ídolo a la muerte. Para que le vaya bien al carnicero, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hay cosas que no nos vamos a enterar, pero tenemos que orar por los alimentos.
hay vestidos, hay engaños, hay droga incluso. Antiguamente decían es que le dio toloache, ¿verdad? Hay sacrificios de animales y luego lanzan sangre y hacen una serie de cosas que no te puedo decir. No te puedo decir porque no estoy dándote un proceso de lo que hacen los brujos y hechiceros, ¿verdad? Con el agua, con la tierra, con la sangre, con objetos, sobre todo femeninos. ¿Y qué es lo que lanzan? Lanzan protectores, lanzan fetiches, amuletos, engaños que lastiman, afectan e infectan a las personas. Me ha tocado estar en algunos lugares y les he dicho, mira, vamos a orar por este aceite en el nombre de Cristo Jesús y guárdate tú. Pero quiero darte algunas reglas para que al final nosotros aprendamos cómo vencer esta maldición de la hechicería. En otro capítulo voy a hablar de síntomas, porque muchas veces tú te puedes sugestionar. Puedes decir, es que tengo una maldición o estoy en medio de hechicería. Entonces vamos a verlo esto como un capítulo aparte. Pero hay síntomas, pierdes la memoria, pierdes la noción, angustia. Y como te decía, vives en medio de acechanzas, de angustias, de turbación. O sea, tus pensamientos, tu mente está turbada. Pero en sí, ¿qué es la maldición? Cuando hablamos de maldición, es decir mal o maldecir. Pero ¿qué es esto? Es cuando se invoca, y que es invocar es llamar para sí. Se invoca, evocar es diferente. Evocar es traer a la memoria algo. Pero invocar es abrir o es hacer conjuros y hechizos y pactos. Y se lanza un deseo de maldad hacia alguien. Entonces nosotros tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios, que en la boca está la vida y la muerte. Una persona puede lanzar deseos de muerte y pueden tener efecto en la gente si no tiene esa cobertura o esa protección, o si no hay esa obediencia, o si no ha entendido la cobertura de la sangre de Cristo, o si realmente no ha entrado en una conversión genuina, no ha tenido frutos dignos de arrepentimiento. Mira, la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 10, dice que de una misma boca procede bendición y maldición. Esto debe de ser aquí así. ¿Acaso 3:11, alguna fuente hecha por la misma apertura, agua dulce y amarga, puede entonces hacer daño a la maldición de la hechicería? Claro que sí. Cuando tú llegas al trabajo y oyes puras maldiciones, leperadas, groserías, chismes, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, y tú te mezclas en medio de todos estos chismes, entonces sabes que todas estas leperadas, todos estos actos de groserías, de cosas malignas, son nombres de demonios. Jesús decía que cualquiera que le dijera loco a un hermano, o raca, quiere decir loco, tonto o idiota, esto le vale para que muera o para que vaya al infierno. Tenemos que tener cuidado con la boca, con lo que nosotros pronunciamos. Por eso es muy importante. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la gente se ve afectada? ¿Por qué tiene problemas? Hay gente que no vive cubierto y guardado y pegado a Jesús. ¿Sabes que dice esto la palabra de Dios? En Juan 15:5 dice, separado de mí nada podéis hacer. Estamos hablando que tenemos que estar pegados al pámpano, tenemos que estar pegados a la vid, tenemos que estar pegados a la vid verdadera, tenemos que estar pegados a Jesús. Esto es algo muy importante. En Jeremías 29:8 dice, así ha dicho Jehová
de los ejércitos, Dios de Israel, Sabaoth, quiere decir Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso. Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, ni vuestros adivinos, ni atiendas a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Hoy mucha gente se deja ir por sueños, que va a llover, que va a hacer esto, que va a pasar aquello. Toda la profecía ya está escrita en la Biblia. ¿Que vienen terremotos? Sí. ¿Que vienen hambrunas? Sí. ¿Que vienen esto? ¿Qué tenemos que hacer? No estar temerosos. ¡Wow! Nuestra posición es ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas, que son buenas noticias del reino, que Cristo ya nos libró, que podemos pasar de muerte a vida. Esto es lo principal. Pero hoy tenemos gente que frecuentemente corre a santeros, a brujos, hechiceros, que ofrecen algún objeto, ¿verdad? O que piden que les vaya bien, que tengan dinero, una mujer, un amor. Y no es así. Mucha gente va incluso para hacer daño a los cristianos. Hay mucha gente que lo hace, que contrata, que busca. Y sabes qué, la realidad es que lo que está sucediendo en todo esto es que dice la palabra en Efesios 6 que debemos de tener cuidado, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Por tanto, estar firmes. Entonces, si tú no estás firme, eres susceptible de ser atacado. No dice que no vas a entrar en una guerra. Estamos en una guerra. El objetivo es derrotarte. Esta es la misión de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 13 versículo 18. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. O sea, la gente está hablando de brujas, está hablando de satanistas, está hablando de hechiceros, está hablando y confirmando la palabra de Dios, que quieren cazar las almas de mi pueblo. Que esto lo están haciendo, no dice, no lo pueden hacer, están queriendo, pero entonces nosotros debemos de entender esto. Dice en el capítulo 13, versículo 20, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con las que cazáis el alma al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, yo las soltaré para que vuelen como aves. No quiere decir que nunca no las puedes tocar. No está diciendo que no las puedes tocar. Dice, yo las libraré. Y si dice yo las libraré, es porque en algún momento hay un efecto de atraparla. En un momento hay un efecto de que se cazan las almas. El mismo Jesús dijo que tuviéramos cuidado de aquellos que quieren atrapar nuestra alma. Que no nos preocupemos por nuestro cuerpo, que preocupemos o que tengamos más cuidado de nuestra alma, que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. También continúa la palabra diciendo en Levítico 19:31, no os volváis a encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminando con ellos. O sea, cuando tú vas y pero es que es el horóscopo, es el que es biorritmo, es lo que está diciendo el falso profeta. Mira, me estoy contaminando porque están hablando palabra que no está sustentada en la palabra de Dios. Y así dice el Señor, yo digo que te vas a casar y vas a tener 3 hijos. Espérame. Y tú vas a ir a tierras que no conoces. Espérame.
¿Dónde lo dice? ¿En qué parte te sustentaste? Ahora, puede ser discernimiento de ciencia o de espíritus, o puede ser don de ciencia, o buenas intenciones simplemente. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque hay gente que se sienten místicos y que quieren dar la profecía. Y yo dije que esto iba a pasar. Yo eché el hechizo, yo eché el conjuro. No se puede esto, por favor. Estamos haciendo a veces de la iglesia un circo. Debemos de tener mucho, mucho cuidado. Ser santos y tener cuidado con la palabra de Dios, con la que sale de nuestra boca. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que no debemos de contaminarnos. Cuando leemos nosotros Apocalipsis 21, versículo 8, dice, los cobardes y los incrédulos. Porque muchas veces la misma hechicería te da, el que la gente vaya a recurrir a una hechicería, es que se vuelve incrédulo, porque no cree en lo que Dios, no tiene fe en lo que Dios puede hacer. O son cobardes y tienen miedo. Dice, abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego. Está hablando de los hechiceros, de los que van y se entran en hechicería. Debemos de tener muchísimo cuidado. Me ha tocado atender mucha gente que siendo cristiana ha ido a que le lean las cartas, a que le lean la mano, el café. Traen fetiches. En medio de ser cristianos, traen fetiches en sus bolsas. Gálatas 5, 19 al 21, que te sugiero que todo esto lo apuntes y lo leas. Dice que las obras de la carne están al mismo nivel que adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria y hechicería. Y algo muy importante dice, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Cuando una persona vive en medio de lujuria, cuando una persona vive en medio de fornicación, cuando una persona vive en inmundicias, en lujuria, en hechicería, entonces no va a heredar el reino de Dios, por más que quieran. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de la apostasía, y apostatar quiere decir estar fuera de la doctrina, irse, salir, ir fuera. Pero esto es en griego. En hebreo la palabra apostasía nosotros la encontramos en Éxodo capítulo 20, cuando habla del adulterio, adulterar. El adulterio quiere decir romper ese pacto sempiterno, ir fuera de lo que el matrimonio, de ir y adulterar. Entonces eso es una apostasía. La apostasía, nosotros somos la esposa de Cristo. Entonces, cuando una persona que es la esposa de Cristo, cuando una mujer, cuando un hombre comete adulterio, está pecando contra su cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios. Exactamente de la misma manera sucede esto. Dice, las obras de la carne están al mismo nivel que adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria y hechicería. A mí me llama la atención algo que yo leí en un documental del BBC, un periódico muy importante, que narra que el 25 de julio del 2018 en Nigeria, una bruja quemó a unos niños porque quería exorcizarlos. Entonces los quemó, ahí está en internet. ¿Por qué no se debe de permitir la hechicería? En Éxodo capítulo 22, versículo 18, dice leyes humanitarias. Y algo que me llama mucho la atención aquí, que dice, a la hechicera no permitas que viva. No permitas que viva.
las apedreaban en aquel entonces. No puedes, tú vas en la carretera y ves brujos de Catemaco y limpias y cartas de tarot y todo esto. Está lleno en todos lados. Tú entras a internet, entras a Facebook y te salen infinidad de negocios o de personas esotéricas y páginas que te quieren dar hechizos y quieren salvarte o quieren aliviar tus penas. Pero es muy claro lo que dice en Éxodo capítulo 22, versículo 18. A la hechicera no dejes que viva. No dejes que viva la hechicera. ¿Dónde surge la hechicería? En Babilonia con Nimrod, en la torre de Babel. No permitas que los hechiceros, esto es lo más correcto, formen parte de tu vida. No debes de tener vida con ellos. Ellos no deben de tener vida con nosotros. Me ha tocado ver que mucha gente va y hace una administración de liberación y se ponen a decirle: ¿y cómo te llamas? ¿Y qué vienes? ¿De dónde? Haz de cuenta como si le dijeras cuál es el partido que va a ganar este fin de semana, el melate, la lotería. No tenemos por qué hablar con ellos, porque no nos está permitido dialogar con ellos, porque vamos a dialogar con la muerte. Hay gente que hace todo tipo de alardes y sube por internet y todo esto. Yo no tengo ningún video de gente que el Señor me ha permitido ministrar en hechicería, en satanismo, en liberación. No lo tengo y no lo voy a subir. No sé si algún día alguien subió algo de lo que el Señor me ha permitido hacer en su infinita misericordia. Pero esto no es para morbosidad. ¿De qué sirve el discernimiento de espíritus? ¿De qué sirve el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, si nosotros tenemos que dialogar con ese demonio y entonces entrar en batalla con ese demonio? No es así. De las brujas, chamanes, también surge un término que se llama paganus. Paganus, o de ahí viene pagano, y no es el que paga, sino paganus es un campesino que iba y asistía a rituales en ofrecimiento buscando una buena cosecha. O sea, el pagano es el idólatra, el que busca la brujería, el que busca a una hechicera, a un brujo, a un satanista, incluso llegando a ofrecer a sus hijos. Hoy existen algunos grupos metidos en ciencias ocultas, metidos en cúpulas de poder, que están haciendo todo este tipo de rituales, que ofrecen a su familia, que ofrecen a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero comentarte algo. Cuando nosotros escuchamos la palabra Vaticano, tú no lo entiendes, pero una persona que habla italiano lo puede entender. Vaticano se forma de dos palabras, vaticinium y canus. Antes de que existiera la Basílica de San Pedro, había una loma muy grande, un valle hermoso, donde iban al Vaticanus, al Vaticinium y cantar, donde iban a cantar los brujos, hechicerías y conjuros. Esto es lo que quiere decir Vaticano. Ese es un lugar favorito, era un lugar favorito de brujos y hechiceros. Ahí la gente, los paganos, iban a ofrecer incluso a sus hijos. Ahí estaban los druidas, los celtas, todo esto terrible, abominable, hacer rituales, o en una mente diabólica, turbada. El hechicero ofende a Dios. Ahora,
¿Por qué debemos nosotros de no permitirle hechicería? Precisamente por esto, porque ofende a Dios. Y esto hace que nuestra confianza, o sea, nuestra fe, ya no sea para con Dios. O bueno, no sea para ellos con Dios. Mi fe está puesta en el Señor. Pero muchas veces cuando la gente consulta al hechicero, pierde su fe en Dios. Se vuelve incrédulo y esto no es lo correcto, no es lo que quiere. Imagina que tu hijo deja de creer en ti, o que tu esposo o tu esposa deja de confiar en ti. Cuando les entregas tu vida, cuando hay un vínculo muy especial, pero dejan de creer en la paternidad, se quitan la cobertura. Es lo mismo cuando una persona busca al hechicero y al brujo, automáticamente se quita la cobertura de Dios. Dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía y que honra y pone en los adivinos, en todo este tipo de personas. Ahora, los adivinos son mentirosos. ¿Por qué? Porque su padre es Satanás y que es padre de mentira. Y esto lo dice la palabra de Dios. Ahora, otra cosa, el Espíritu Santo nos indica la profecía a través de la palabra, pero no es adivinación. No te confundas con profetas que rayan en la adivinación. Dios aborrece la magia, la hechicería, la brujería, el espiritismo, la adivinación, la astrología, el horóscopo, el tarot, la quiromancia, el esoterismo, el ocultismo. Todo esto es abominación y es aborrecido por Dios. Su camino es hacia las tinieblas y tratan de conducir a un pueblo, a una nación, a gente, precisamente a ese camino. La palabra de Dios nos muestra un caso, el caso de Simón, el mago. Era un gnóstico, según la historia. Se le llamaba Simón el Gita, líder religioso samaritano. Y su historia aparece, quieres anotarla, en el libro de Hechos del capítulo 8, versículo 9 al 24. Y también aparece en otros libros históricos. Y esto es muy interesante, porque habla de cosas sorprendentes que hacía Simón como mago, ¿no? Pero cuando él acepta, y fíjate, estoy diciendo, cuando él acepta a Cristo Jesús, y muchas cosas es que la gente haga su profesión de fe, y otra cosa es que se convierta. Una cosa es que crean y otra cosa es que se conviertan. La palabra de Dios dice que debemos demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Hoy muchos hombres son como precisamente Simón el mago, cuando llega Pedro y Juan y él ve el poder del Espíritu Santo. Dice, ¿cuánto cuesta? A ver, denme, ¿cuánto cuesta? Hoy hay muchos que tienen puestos en el gobierno que practican magia y que ven el poder que tienen los cristianos y que tratan de comprar a los cristianos. Muchos cristianos, una gran cantidad de gente hoy está admirando o viendo o vendiendo su primogenitura con hombres que hacen hechizos, conjuros, que se entregan y que hacen pactos diabólicos y que les gusta prodigarse, llenarse de gente pobre y el pobre quiere sentirse apapachado, ¿verdad? ¿Dónde sucede esto? No solo en México, en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en México, en Nicaragua. Se practica mucho, infinidad, la hechicería en todas las esferas políticas, incluso en Estados Unidos. Y se ha permitido el desarrollo de las wizards o las brujas modernas o los hechiceros
o en aras de la madre tierra, ¿verdad? Y se hacen todo tipo de actos donde hemos visto hoy autoridades en diferentes países, también en Europa, ¿verdad? Pero hemos visto nosotros autoridades que se arrodillan y entregan un país, un gobierno, una nación, un grupo de gente que lo entregan. Y nosotros estamos tolerantes a todo este tipo de cosas. Mira, Babilonia nos da un ejemplo muy claro cuando llega Daniel. Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. Y mucha gente dice, no, es que él era, ¿cómo se le llaman los vegetarianos? Veganos. Era vegano, no es cierto, ¿verdad? Porque él tomaba vino y probaba carne, eso lo dice en el capítulo 10. Pero no era precisamente, la cuestión aquí es que Nabú, o dedicado a Nabú, o mi padre es Nabú, como decía la traducción, Nabucodonosor, honraba a un ente espiritual que se llama Marduk y que el Señor lo reprenda. Este Marduk lo que hacía, pedía una serie de sacrificios y las comidas muchas veces estaban infectadas con la sangre de los cadáveres de sus víctimas, de sus enemigos, como una ofrenda y como un poder. Muchas veces, actualmente, la gente de maldad utiliza la sangre de sus enemigos para tomar el poder de sus enemigos. Por eso la palabra es clara, dice que no debemos de comer, no debemos de beber sangre humana, ni sangre. Porque muchas veces los animales se hacen en rituales y se come, se bebe la sangre. Y esto es una contaminación tanto física por la cantidad de cosas que tienen, elementos que no son de acuerdo digeribles con el organismo, punto número 1, y lo que es espiritualmente. Entonces ellos ofrecían sacrificio a Marduk y hoy se está viendo esto. Ahora, cuando nosotros vemos a Jesús, fíjate, cuando nosotros vemos las tentaciones o el proceso que Satanás trata de tentar a Jesús, que lo lleva, primero dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado, para ser probado, porque vamos a ser probados. Y a lo mejor tú no puedes aguantar una de estas pruebas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que tenía hambre y Satanás, que el Señor lo reprenda, le ofrece pan, dice, pues, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le contesta, con el poder de la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, fíjate otra cosa. Después de esto, lo lleva y le ofrece en el alma, primero fue en el cuerpo, luego en el alma le ofrece, dice, aquí están todos los reinos, lo lleva a una colina, todos los reinos de la tierra que a mí me fueron entregados. Y Jesús no le dice, eres un mentiroso, esto no es cierto. Y luego le dice, te los doy, son tuyos si postrado me adorares. Y mucha gente, muchos hombres políticos, muchos hombres ricos han tomado este poder porque han estado, se han inclinado, se han arrodillado, se han postrado ante estos poderes malignos. Y después le dice, lo lleva al pináculo del templo y le dice, arrójate. Ahí es probado en el espíritu. Dice que a tus ángeles mandará. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto, si esto hace con Jesús, esto también quiere hacer con nosotros. Y mucha gente cae, muchos políticos caen, van y adoran y hacen rituales. Y los vemos hoy de rodillas en medio de brujos y hechiceros entregando
una ciudad, un gobierno, una nación, a las gentes, porque ellos están en autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Si tú estás en alguno de esos países, orar por tus gobernantes para que sea cancelado esta maldición. Y por otro lado, nosotros vemos que antiguamente se hacían una cantidad infinita de sacrificios. Jeremías habla de los tofets. No quiero meterme mucho en esto, pero la palabra tofet quiere decir tamboriles. De ahí viene, ponían el sonido fuerte de los tambores y metían a los niños en medio de las manos de un toro, que el Señor los reprenda. Y voy a decirte el nombre de este demonio y que el Señor los reprenda, se llama Moloch. Entonces ofrecían a infinidad de niños. Estos se llaman los tofets. Hemos encontrado infinidad en la historia, en la arqueología, lugares como Cartago en África, donde hay muchos sacrificios de niños en todos lados, y no quiero decir tal o cual. En las pirámides hay pirámides llenas de cráneos y cráneos de niños, y son lugares de cultura, ¿verdad? Pero estos son sacrificios. Ahora, en este tiempo, esto ya no existe. Claro que existe. Las autoridades con mentes torcidas o diabólicas o satánicas están autorizando como un acto de misericordia el aborto. Hay rituales demoníacos también complacientes y están torciendo las leyes de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Quiero leerte esto, leerte Deuteronomio 18, y fíjate que es algo muy, muy tremendo. Dice amonestaciones contra costumbres paganas. Primero te lo voy a leer y luego te lo voy a explicar de alguna manera. Dice amonestaciones a partir del versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas tierras, de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace todas estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha sido permitido. Fíjate, es Deuteronomio 18, amonestaciones, quiere decir exhortaciones. Dios te está exhortando, Dios te está reprendiendo. Ten cuidado. No te está diciendo, mira, no, te está amonestando, no lo hagas. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Tú tienes un carro y sabes que los frenos están mal. Tienes que ir corriendo al mecánico y arreglarlo. No puedes andar con los frenos, con un carro que tiene problemas en los frenos, o que tiene problemas en el carburador o en los inyectores. No puedes andar así. ¿Por qué? Porque el carro te está diciendo, estoy enfermo, cúrame. Entonces Dios lo que está haciendo es protegiendo que no tengas un mal, porque Él tiene pensamientos de bien, que no caigas en esas trampas. Amonestaciones contra costumbres paganas, o sea, contra las costumbres de los que ofrecen incluso a sus hijos en aras de la hechicería, en aras de recompensa. No aprendas, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas
hacer según las abominaciones. O sea, en lo que hacían, en lo que hace mucha gente que practica el esoterismo y que practica las ciencias ocultas, el gnosticismo y toda esta serie de cosas, entonces está haciendo abominación porque no tiene a Dios como su principal. Dice, no se ha hallado en ti, o sea, que no lo encuentre quien haga pasar a su hija o hija por fuego. Esto es Moloch, y que el Señor lo reprenda. Pero ¿qué es pasar por fuego? Hoy no lo vas a quemar, ¿verdad? Pero ¿qué le queman? Le queman los ojos, los teléfonos celulares, la computadora. ¿Cómo hace? ¿Cómo estás? ¿No le permites o no quieres que él haga deporte? No le sugieres, le dices, lo tienes ahí y lo estás llevando, lo estás conduciendo hacia un fuego eterno. Ay, es que mi hijito, ¿cómo le voy a decir? Cuando él quiera que vaya a la iglesia, ponte a leer con él la Biblia. Esto es, haz un altar familiar. Dice, ni quien practique adivinación. El adivino mezcla, y una de las cosas que hace es confundir la mente. Muchos jóvenes, muchos muchachos, muchas mujeres tienen la mente confundida precisamente por la adivinación. Ahora dice, ni quien practique agorero, augurios, el que predice, el que presagio. Mira, a veces a mí me dice, pastor, vamos a inaugurar la iglesia, vamos a meter la iglesia en un augurio. ¿Puede usted venir a orar? Espérame. Vas a aperturar la iglesia, va a tener una bendición donde se van a abrir las puertas, pero no la vas a meter a un augurio. Entonces, esto es importante, no meter en augurios. Tengamos mucho cuidado de no meter las cosas, de no entrar en ese conjunto de presagios. Dice, ni hechicero. Los hechiceros son los que hacen artes mágicas para dañar. Por ejemplo, un hechicero es como Harry Potter. Ese es el ejemplo. Hay personas que dicen que los jóvenes aprendieron a leer desde que salió Harry Potter. He visto muchísima gente infectada por los libros de Harry Potter. Muchísima gente. Incluso una de ellas trató de matarme en Centroamérica. No voy a decir el país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba hablando en contra de la hechicería y entonces llegó, se trastornó, agarró una piedra y me la aventó para matarme. Pero la piedra se desvió. Ahora dice, ni encantador, el que encanta, la gente dice, ay, que le encanta esto. O sea, ¿vas a entrar en un encanto? Dice, ni encantador, es un fascinador. Ay, que le fascina. Fíjate, cómo entran, cómo declaran, cómo se sumergen en este tipo. Ah, pero hermano, pero es que esta es la costumbre. Pero te está diciendo que no hagas las costumbres paganas. Aprende a utilizar, no te sumerjas en un hechizo, no te sumerjas en un encantamiento, no te sumerjas en un augurio, ¿verdad? O en una fascinación. El fascinador es el que seduce, como las serpientes, ¿verdad? Esto es como entrar en una fascinación y te quedas viendo a una serpiente, ¡pum! Cuando menos te das cuenta, ya te dio la mordida. Ni mago es el que susurra para aturdir. No quiero decirte cómo hacen esto, ¿verdad? Pero hay gente que hace actos mágicos y que atrapan las almas al vuelo. Ahora, dice, ni quien consulte a los muertos. Estos son los nigromantes, personas que hacen consulta a los muertos, pero los muertos ya no pueden hacer nada. Quiero decirte que la revolución en México fue dirigida por nigromantes, por gente. Tenemos nosotros a Francisco Indalecio Madero, era un
una persona que se dedicaba al ocultismo. Y yo estuve cerca de gente que hacía exactamente eso, le llamaban amanuenses, ¿verdad? Que eran dictados por los muertos y que ellos se ponían a escribir. Y que en alguna ocasión me dijeron, vamos a enseñarle estos secretos, y Dios me guardó de ellos. Dice, esa abominación, y cualquiera que hace todas estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es? ¿Cómo vencer la maldición de la hechicería? Hemos visto ya algunos pormenores, sería demasiado largo entrar en tanto detalle. Me está diciendo mi esposa, ya no. ¿Por qué? Porque no quiero hacerlo morbosamente. No es el plan de hacerlo morbosamente. Ahora, ¿cómo vencer la hechicería? Mira, quiero comentarte una cosa. Yo puedo ser el mejor orador en cuanto a oración, o un gran orador, una persona que ore, una persona que sea llena del Espíritu Santo, bueno, cualquiera, para no ponerme yo. Una persona puede orar, ser llena del Espíritu Santo, y va y ora por una persona que está endemoniada. ¿Sabes qué va a pasar? Se salen los demonios, y es cierto. Y muchas veces la gente, yo he encontrado gente que dice, hermano, ¿cómo se sintió después de que oré por usted? ¿Ya se le salió el demonio? Pero, hermano, por favor, tú me estabas diciendo que estaba endemoniado. Y a veces la gente llega y dice, voy a orar para que se te salga el demonio, para que te salgan los hechizos y conjuros. No es por ahí, no es ese plan. Si una persona ha dado acceso, y yo te sugiero que leas lo que es Liberación 1 y Liberación 2. Está en los capítulos, y también la tengo en YouTube. Entonces, si una persona se pondera como el mejor liberador, entonces le estamos quitando la gloria a Dios. No es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hace en su infinita misericordia. No es para pretensión ni presunción ni para robarle la gloria a Dios. Si una persona, en primer lugar, no se arrepiente, si nada más tuvo un remordimiento, más no arrepentimiento, los demonios se pueden ir, pero vienen 7 peores que él. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado en que la gente confiese. Dice, el que encubre su pecado no prospera, pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Tú y yo hemos alcanzado misericordia. No porque seamos buenos, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino porque Dios en su infinita misericordia, a través de la sangre del sacrificio de Cristo, nos hace libres. Pero no es por ti, ni por mí, ni porque ores o reces o eches conjuros. No es por ti, ni por un exorcismo, ni por nada, ni por agua bendita, ni nada, ni porque lleves el mejor aceite, sino es porque la gente se arrepienta. Y esto es algo muy importante. Ahora, cuando una gente se arrepiente, dice Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios, resistir pues al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que cuando tú te sometes a Dios, viene todavía el chamuco. No quiere decir que no te va a dejar. A veces dice, no me voy porque es mío, me pertenece, porque hiciste un pacto, porque sigues o permaneces, o porque todavía hay una infección. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tú tienes que resistir a pesar de las pruebas. Satanás es el gran engañador y ya no tiene derecho sobre ti, pero mucha gente vive pensando en que es que me hicieron esto, es que salieron aquí, es que oí estos ruidos, es que salió una mosca, o es que gritó el perico. Mira, que tiene derecho sí, si tú se los has dado. Si no has entregado todas las cosas, el enemigo aún tiene derecho sobre ti.
Entonces dile, examíname, oh Dios, examíname, examíname completamente, saca lo que no te agrada de mí. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y también dice que, fíjate, yo voy a leerte esto que es muy interesante. Colosenses, te lo voy a leer completo porque quiero que nos quede claro. Porque muchas veces nosotros no lo hacemos, no utilizamos esto. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya nadie, hay gente que dice, es que tenemos que guardar el Shabbat. No es cierto, nadie te puede juzgar. No se hace esto. La gente quiere ser sometida. Se ha derrotado a principados y potestades. Todos los decretos que nos eran contrarios han sido rotos, clavados en la cruz. Y graba esto, fíjate, graba esto en tu corazón, que está en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor, a quien doy toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. No te creas las trampas que el enemigo quiere poner. No continúes tú en angustia, en acechanza. Cristo vino a darte libertad, a ti y a mí, a morir en sacrificio vivo en la cruz. Dios te bendiga y te guarde. Padre Santo, que esta palabra no regrese vacía, y que cualquier persona que tenga un problema de hechicería, de angustia, de tribulación, sea roto a través de la palabra y la sangre del Cordero, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido un favor, manda esta enseñanza a todos tus contactos, mándala. ¿Por qué? Porque la hechicería, el ocultismo, está tomando un gran poder en este tiempo, y esto no es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos llamados a vencer, más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.